invitarle que me acompañe al Salmo 143. Hacemos una pausa en el estudio de Corintios. Vamos a aprender otra cosita por ahí. Salmos 143, versículo 10. Salmos 143. El tema de esta noche es un tema un poco muy especial, algo que a muchos de nosotros nos llama mucho la atención y que de alguna manera nos cuesta poder saber. El tema de esta noche es cómo saber lo que Dios quiere para mí. Cómo saber lo que Dios quiere para mí. Salmos 143, versículo 10. Salmos 143, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Buen Dios y Padre celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Te pido, mi Dios, que sea usted, Dios, hablando a través de mi boca. Que seas tu Espíritu Santo, Dios, utilizándome para poder aprender, para que juntos podamos aprender, Dios, a conocer cuál es tu voluntad, qué es lo que tú tienes para mí, cómo saber yo qué decisiones debo tomar, y que solamente lo puedo hacer a través de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Cómo saber lo que Dios tiene para mí? Mi amado hermano, yo creo que una de las preguntas que nosotros siempre nos hemos hecho es que cualquier persona, independientemente la edad o el tiempo que tenga de ser cristianos, es saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Creo que ha sido la pregunta que siempre nos hemos hecho y lo basamos en decisiones que debemos tomar día a día. Decisiones que vamos a tomar en nuestro diario vivir, ya sea con respecto al trabajo que vamos a tomar, ya sea con respecto al estudio que vamos a tomar, ya sea con respecto a la carrera que voy a elegir, la persona con la que me voy a casar, la relación de noviazgo que voy a iniciar. ¿Será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Será que si yo tomo esta decisión, Dios me va a bendecir en ese camino que tomo? Creo que es algo que todos nos hemos preguntado. ¿Inicio este negocio? ¿Dejo mi trabajo y emprendo un nuevo trabajo? De repente venimos, bueno, comienzo a servir. Hay gente que hasta pone en decisión, bueno, Señor, sigo aquí o me cambio. Tantas cosas en las cuales nosotros venimos y ponemos en las manos de Dios. Una de las decisiones que créame, a mí me costó tomar fue el hecho de independizarme de mis padres. Créame, para mí fue una decisión muy importante en mi vida. Y creo que para muchos lo fue. En mi caso, poder decir, bueno, yo ya es hora, ya tengo 36 años. Decía, no, hombre, ya no, ya llego en la casa. Decía, ya siento que ahora que ya no esté con ellos, y ahora que me independice, que haga mi familia, que me case. Pero quieras o no, en el momento cuando era de tomar esa decisión, para mí no fue fácil. ¿Por qué razón? Porque no nos queremos equivocar, porque queremos hacer las cosas bien, porque no queremos fallar, y mucho menos ir en contra de la voluntad de Dios. Porque hemos aprendido que si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Si hacemos las cosas poniendo las cosas en la mano de Dios, nos va a ir bien. Si escuchamos la voz de Dios antes de tomar una decisión, pues nos va a ir bien. Pero el problema está que muchas veces, ponemos como la voluntad de Dios como un acto religioso. Y te voy a decir una cosa, la voluntad de Dios no es un acto religioso, es un estilo de vida. Va más allá de un acto religioso que yo puedo tener con congregarme, ponerme un uniforme, no, asistir religiosamente a mi culto, porque el día que no vaya, fíjate que hoy no fui a la iglesia, por eso toda la semana me fue mal. No, si la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros venimos a buscar de Dios porque sabemos que es necesario que busquemos de Dios, porque tenemos que alimentarnos, porque tenemos que buscar más de su presencia. Así como leemos la palabra, no es un amuleto. Como de repente a veces alguien cuando se va de la casa y deja el Salmo 91 para que Dios proteja, eso es un acto religioso. Y como el ladrón también es bíblico, le cambia la parte que dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y ahí se paseó en todo. O sea, aquí hay que llegar. Ese es el punto. No es un acto religioso. La voluntad de Dios para nuestras vidas es un estilo de vida.
Es una forma de vivir en la cual tú y yo debemos de buscar y anhelar día con día. En este salmo, en el Salmo 143, versículo 10 dice, es una oración que el salmista hacía y que de alguna manera debería ser una oración para nosotros también. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Dejémoslo hasta ahí. Ese debe ser nuestro clamor día con día. Pedirle, suplicarle al Señor que Él nos enseñe a hacer su voluntad, que nos ayude a caminar como debemos de caminar, no como, se lo digo, no como un acto religioso, sino como un estilo de vida. Y eso es algo que David, él lo tenía bien claro, porque él sabía que si hacía las cosas y si pedía el consejo de Dios, él tenía la victoria garantizada en donde quiera que estuviera. En lo que hiciera que hiciera, él tenía la victoria garantizada. ¿Pero por qué razón? Porque él le suplicaba al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso es que insistimos, es que es más que un acto religioso, sino que es un estilo de vida de cada uno de nosotros. David lo tenía bien claro. El mejor ejemplo que podemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo. Él en todo su ministerio, él nunca hizo su voluntad, él hizo la voluntad del Padre. Él siempre se sometió a la voluntad de Dios. En los momentos más difíciles, él decidió hacer la voluntad de Dios y lo hizo como un estilo de vida, lo hizo parte de él. Tenemos ejemplos como Pablo, personas que su ejemplo es testimonio para nosotros de ver cómo es el estilo de vida de alguien que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. El hecho de Pedro, una transformación la cual Dios hizo. Esas son las señales que nosotros tenemos, las cuales nos demuestran que sí se puede, que podemos hacerlo y que de alguna manera es de cruzar aquella barrera de la religiosidad y hacerlo un estilo de vida. Yo créame, en muchos casos, a veces con los jóvenes, tal vez muchas de las enseñanzas van en ese sentido, que crucemos la barrera de la emoción, porque las emociones pasan. Pero cuando tú y yo tenemos convicción, nadie nos mueve. Nadie nos mueve. Usted está aquí por convicción. Muchos, le aseguro, no vinieron por emoción, pero muchos estamos aquí por convicción, porque tenemos convicción en Dios, tenemos convicción en su palabra, tenemos convicción en Él. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca nuestra diferencia en todo lo que nosotros hagamos. Es la marca distintiva de un creyente. Por eso dice, el hecho de que nosotros queramos buscar hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, el hecho que nosotros queramos, anhelemos querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, eso es una marca de cada uno de nosotros, porque no cualquiera lo desea. Alguien que no está en los caminos de Dios no desea hacer la voluntad de Dios, desea hacer su voluntad, desea hacer las cosas como él cree que son correctas, desea hacer las cosas como él le ha enseñado al mundo. Pero nosotros que somos como hijos de Dios, es nuestro anhelo día, noche, tarde, mañana, hacer la voluntad de Dios. Así como hacía esta oración, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mi amado hermano, ese es nuestro estilo de vida. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, debemos andar como Él anduvo. Ese debe ser nuestro caminar. Caminar como Cristo Jesús, andar como Cristo Jesús. Pero sobre todo, querer hacer su voluntad, porque eso es lo que nos garantiza a usted y a mí tener una buena vida. Podemos hacer una pausa en este momento y decir, ¿podemos entonces conocer la voluntad de Dios? ¿Podemos llegarla a conocer? Hagamos otra pregunta mejor. ¿Podemos hacer la voluntad de Dios? Mi amado hermano, a veces nosotros pensamos que responder a estas preguntas es casi imposible. A mí me ha pasado. Señor, ¿será que puedo conocer tu voluntad? ¿Será que puedo hacer tu voluntad? En muchos casos de mi vida, créame, yo he pensado que es una pregunta un poco imposible de hacer, de responder. Como si Dios de alguna manera nos costara entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Como que si nosotros de repente nos costara como tipo adivinar. Me acuerdo yo que antes había un juego que le decían esconde el anillo, ¿no se acuerda? Y de repente uno andaba buscando y decía caliente, caliente, tibio, tibio, helado, helado. Y así andábamos jugando. Yo recuerdo muy bien ese juego. Y a veces así pareciera,
como que Dios así nos tuviera y nos tuviera, ahorita vas tibio, no, ahí sí vas tibio, no, ahí discúlpame, ahí estás helado, hijo, estás helado, o de repente, no, ahí estás caliente, ahí vas caliente, ahí cabal, ahí es, como que así nos tuviera Dios. A veces así pareciera en muchas partes de nuestra vida en las cuales nosotros decimos, Señor, me está costando, ¿cómo hago? Yo quiero hacer tu voluntad, quiero ver qué carrera tomar, quiero saber si dejo un trabajo, quiero ver si comienzo algo, si emprendo algo, Señor, ¿qué hago? Esa es a veces la encrucijada que a veces tenemos. Yo le voy a decir una cosa, el deseo de Dios es que tú y yo conozcamos su voluntad. En ningún momento la está escondiendo para que nosotros no la sepamos. En ningún momento Él no la ha escondido. Él, mire, Dios siempre ha manifestado su voluntad y lo hace de muchas maneras. Lo ha hecho a través de la naturaleza, poniendo límites, permitiendo que se hiciera el sol, la luna, dividiendo el día, dividiendo la noche. Son cuestiones, son señales, son muestras de que Dios nos manifiesta su voluntad. No es que tengamos que adivinarla, sino que Dios la ha manifestado para nosotros, para que nosotros la sepamos. Nos ha manifestado su voluntad a través de los mandamientos, esos mandamientos que nosotros leemos a través de su palabra, y otra forma en la cual nosotros hemos visto la voluntad de Dios y que es manifiesta para nosotros es a través de sus milagros, a través de esos milagros que nos hacen ver cuál es la voluntad de Dios, que nos hacen ver el poder de Dios para con cada uno de nosotros. Miren, la Biblia, de hecho, solamente la Biblia es la fuente de la voluntad de Dios, porque es la palabra inspirada por Dios, porque es la palabra donde está escrita la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Por esa razón no es algo que esté escondido o algo misterioso, como mucha gente lo quiere hacer ver, como muchas doctrinas, muchas sectas lo quieren hacer ver, que para poder entender cómo poder hacer la voluntad de Dios, tengo que meterme a cuestiones así, esotéricas, misteriosas, para poder revelar. Mi amado hermano, la voluntad de Dios para su vida y mi vida está revelada a través de la palabra de Dios y está a nuestro alcance. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Creo que tengo tiempo. Voy a decirte unos cuantos puntos claros, físicos, que nos van a servir de cuál es la voluntad de Dios para que tú y yo sepamos tomar buenas decisiones. Punto número 1, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. Acompáñeme a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, que usted y yo seamos salvos. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿lo tenemos? Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Vea lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga bien esto: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios para su vida y mi vida es que seamos salvos. El centro de este mensaje, de este versículo, es que mire, Dios es paciente. No es que Dios se haya olvidado. No es que Dios de repente, bueno, ¿y qué pasa? Que Dios ya no vino. ¿O qué pasa? Que Jesús ya no vino. O sea, que se retrasó, se le olvidó, se fue y se le fue la onda. Ese es el centro de este versículo. Porque estaban criticando la esperanza que tenía la gente de ese entonces. Y viene Pedro, dándole la fortaleza, les dice: no es que Dios se haya olvidado. No es que Dios lo haya, digamos, se haya retrasado. No es que Dios lo haya de repente pospuesto en ningún momento, o que Dios ya nos olvidó, o que Dios ya nos ignoró, sino que Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. O sea, como quien dice, en otras palabras, Él está dando tiempo. Él está dando tiempo. ¿Para qué? Para que todas las personas procedan al arrepentimiento, para que todos sean salvos, para que muchos podamos acercarnos a la presencia de Dios y le podamos recibir a Él en nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seremos salvos. O sea, recuerde lo que dijo en Mateo capítulo 18, 11. Dios vino a salvar todo lo que se había perdido. No solamente una parte, no, Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Es nuestra decisión si lo decidimos o no. Es nuestra decisión si lo aceptamos o no. Pero la voluntad de Él, ¿cuál es? Que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Con qué intención? Para que conozcamos su voluntad, para que tengamos una mejor relación con Él, para que tengamos una mejor comunión con Él,
Porque eso es lo que Él quiere, que tú y yo nos acerquemos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, eso es lo que Dios quiere. O sea, se lo voy a poner de otra manera para poder entender el propósito de la voluntad de Dios y que seamos salvos. ¿Sabe qué? Afuera de la salvación no podemos conocer la voluntad de Dios. Fuera de la salvación yo no puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién me ayuda a mí a revelarlo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién me ayuda a dar el entendimiento? El Espíritu Santo de Dios. O sea, yo fuera de la salvación, yo puedo entender muchas otras cosas, pero no puedo hacer la voluntad de Dios. Como le decía en un principio, alguien lejos de los caminos de Dios difícilmente va a querer buscar hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad de Él, quiere hacer la voluntad de su familia, quiere hacer la voluntad de la novia o del novio, quiere hacer la voluntad del esposo, quiere hacer la voluntad de los amigos, pero mucho menos va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo somos salvos, le hemos recibido a Él, inmediatamente lo que buscamos, la primera pregunta que hacemos es: mire, ¿y cómo hago para hacer las cosas bien? O mire, fíjese que yo hoy de repente aquello, mire, yo siento, ¿será que me puedo poner esta ropa que antes me ponía? ¿Por qué? Porque está buscando agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos salvos, que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo somos salvos y nos acercamos a Él, formamos parte del círculo íntimo de Dios. O sea, digámoslo de otra manera, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación nos hace parte del cuerpo de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Vamos un poquito más allá. ¿Sabe qué nos hace? Parte de los hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Fíjense que en Marcos capítulo 3 hay un ejemplo muy bueno ahí. Marcos capítulo 3, versículo 31 y 35. Fíjese que dice aquí, hablas con respecto a que Jesús estaba hablando y de repente dice que lo buscan su mamá, lo buscan sus hermanos. Y él dice unas palabras que para mí me hacen entender de que es más que algo sanguíneo, sino el hecho de querer buscar hacer la voluntad de Dios. Digámoslo de otra manera, querer estar cerca de Dios. Vea lo que dice en el versículo 31, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, oiga bien hecho, bien, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, somos parte de Dios, somos parte de la familia. Vea qué mejor ejemplo que la misma Biblia nos da. No era porque aquellas personas fueran parientes de él, porque fuera su mamá, la que como a veces me dice: mamá, recordá, hijo, tú y yo tenemos algo que nos une más, me decía mi mamá, cuando a veces ponía a pelear con mi mamá. Recuerda, yo te llevé 9 meses en el vientre, me dice, 9 meses. Y ella lo hace en el sentido como quien dice que hay algo que nos liga. Pero quiero que vea lo que dice ahí. Ahí vienen, dice que lo andan buscando, y su misma familia lo anda buscando y le dice: mira, ahí te buscan. Cualquiera hubiera dicho: no, espérense, mi mamá, espérense, mi hermano, permítame, lo voy a dejar. No, Dios, él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y vea, y lo encajona en un sentido de quiénes son quiénes son su círculo familiar. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea que hoy en esta hora tú y yo estamos dentro de la familia de Dios. Hoy tú y yo somos la madre, el hermano, los hermanos. ¿De quién? De Dios. Así de sencillo. Aquí estamos reunidos. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad quiso que fuéramos salvos. Porque Dios en su voluntad nos permitió. Mi amado hermano, Dios quiere que seas salvo. Y esa es la mejor bendición que tenemos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Además de que Dios quiere que seamos salvos, y es progresivo, dice, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Acompáñeme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5.
Y vamos al versículo 16, Gálatas, Efesios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que seamos salvos. Vaya memorizándolo porque después lo vamos a hablar bien. Que seamos salvos. Segundo, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Oiga qué hermoso eso. Aprovechando bien el tiempo, dice. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Mire, todos los creyentes, los que hemos recibido esa salvación, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque es el sello, porque es la garantía de lo que a nosotros nos hace salvos, lo que nos hace parte de la presencia de Dios. Fíjese, y aquí cuando dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo en estas palabras es bien duro, en su momento es bien duro, porque dice, no sean insensatos, o sea, como quien dice, faltos de entendimiento. No, es lo que está, entiendan que no es embriagándose con vino. ¿Por qué razón? Porque en esa época, en esas culturas, la gente pensaba que cuando la gente, digamos, para poder entrar a un tiempo de éxtasis o tiempo así, digamos, de religiosidad, de espiritualidad, tenían ellos que, como quien dice, consumir cosas. Y como que en ese tipo así, en la alucinación que tenían causada por el vino, causada por el alcohol, ellos se sentían como que eran bien espirituales y como que tenían revelaciones espirituales. Eso es lo que creía la gente en Éfeso. Esa era su religión, esa era su forma de practicar su religión. Y viene Pablo y dice, no es de esa manera la cual ustedes van a saber cuál es la voluntad de Dios. La van a hacer no siendo llenos del vino, sino siendo llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Todos los creyentes tenemos el Espíritu. No es que lo tengamos que buscar, porque mucha gente, y eso fue algo que hace mucho tiempo, yo créame que, bueno, yo me crié mucho en lo que fue, yo siempre fui bautista, pero de alguna manera me crié con muchas amistades que no eran bautistas, sino que eran de otras denominaciones, y hablaban con respecto a la llenura del Espíritu Santo, y hablaban con respecto a todo eso, y de alguna manera lo hacían ver como que uno tenía una cantidad de Espíritu Santo, pero como que era necesario revestirnos una vez más. Y muchos tal vez en esa búsqueda se sentían decepcionados, desanimados, porque decían, bueno, nuestro pastor aquí lo ha explicado en el libro de Corintios, que ha sido algo que nos ha hablado con respecto a las lenguas, al don de lenguas, y todo ese montón de cosas que habla el libro de Corintios, y que pareciera que solo la gente que hace de eso es gente llena del Espíritu Santo. Mi amado hermano, la Biblia no nos está diciendo eso en ningún momento. La Biblia lo que nos dice a usted y a mí, que nosotros está el Espíritu Santo. Que a veces nosotros le damos más cabida a la carne que al Espíritu Santo, ese es otro pisto. Ese sí es otro pisto. Que a veces nosotros le damos más cabida a nuestras emociones y no al Espíritu Santo, ese sí es otro pisto. Mi amado hermano, tú y yo lo que debemos de hacer, y en la voluntad de Dios, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que alimentemos nuestra relación con Dios. Es que nosotros nos acerquemos. Mire, el sentido es que nos dejemos guiar por Él. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Alguien que está, digamos, bajo los efectos del alcohol, ¿cómo actúa? No actúa normal, ¿verdad? ¿Cómo actúa? Unos son bien malcriados, otros las agarra la llorona. No había visto, nadie dice, alguien, hermano Jimmy creo que era. Uno le agarra la llorona, otro las agarra la platicona. Yo tengo, créame, y algo que tengo una gran, no pleito porque no me gusta pelear, pero una gran, digamos, por decirlo así, responsabilidad es con mi hermano. Mi hermano le encanta tomar. Mire, él cuando no toma es callado, serio. Él solo se levanta del cuarto y se va. Pero mire, el día que toma, mire, ese nadie lo calla. Le agarra la platicona. ¿Por qué? Porque está actuando bajo los efectos del alcohol. Y algunos así son. Digamos, cuando la gente actúa bajo los efectos del alcohol, la platicona, la lloro y todo lo demás. Eso es lo que Dios está diciendo de nosotros.
Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, entonces vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque estamos dándole cabida a Él. Estamos, como lo hemos dicho, menguando nosotros y dejando que Él crezca. Eso es lo que Dios quiere. O sea, ser llenos. En otras palabras, cuando dice que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, es que seamos llenos, que seamos dominados por el Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo somos dominados por el Espíritu Santo, mi amado hermano, cosas grandes y maravillosas pasan en nuestra vida. Cuando tú y yo somos dominados, dicho de otra manera, estamos cerca de Dios, mi amado hermano, tenemos muchas cosas maravillosas, pueden suceder. A mí, mira, un ejemplo claro en la Biblia, el ejemplo de Pedro. Pedro, usted conoce la vida de él. Pedro, mire, él cuando estuvo en la presencia de Jesús, cuando estaba cerca de Jesús, y era algo que él había entendido, que cuando él estaba cerca de Jesús, mire, cosas maravillosas podía hacer Pedro. Si usted se fija, cuando Pedro vio que venía a Jesús caminando sobre el mar, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a caminar. Él entendió eso. No, hombre, si yo estoy cerca de Jesús, no, hombre, yo puedo acercarme a Él. Es más, Pedro era parte del círculo íntimo de Jesús. No sé si porque Jesús le eligió o porque él por que se fue a meter. Pero él ahí tuvo. Él sabía, lo tenía bien claro. Él quería estar donde Jesús estaba. Y de repente cuando vio que Jesús venía caminando, no, hombre, él inmediatamente salió y comenzó a caminar también. Esa es una muestra de cómo era Pedro. Mire, y llega un momento en el cual Pedro, estando cerca de Jesús, le pregunta a Jesús: ¿quiénes dice la gente que soy? Que soy yo. Viene y comienza a decir: uno profeta, uno que era un gran maestro. Y le dice a Pedro, y Pedro le dice estas palabras: que yo creo que tú eres el Hijo del Dios. Esas son las palabras de Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Eso no viene de ti, eso te lo ha revelado mi Padre, le dijo. ¿Sabe qué? Eso es ¿por qué? Porque estaba cerca de Jesús. Vámonos a otro ejemplo, siempre en Pedro. Usted conoce cuando de repente Pedro, hubo un momento que él se tuvo que separar de Jesús. Él se tuvo que separar de él cuando él estaba en el concilio y lo habían llevado. Él dice que estaba en el patio de Anás, mientras a Jesús lo estaban juzgando adentro. En ese momento, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó, actuó cobardemente, pero quiero que vean las contradicciones. Retrocedámonos unas horas antes, cuando estaba en el monte, cuando estaba con Jesús, cerca de la presencia de Jesús, lleno de Jesús, junto a él. Ese hombre fue valiente, porque cuando dice que llegaron a apresarlo, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro no se quedó callado. Pedro no se quedó quieto. Dice que él sacó la espada y él se lanzó contra Malco. Y cuando se lanza, no crea que era para: espérate, le voy a apuntar a la oreja. No, Malco se agachó, si a cortarle la cabeza iba. Si a eso iba directamente, iba a cortarle la cabeza. ¿Sí? Porque Malco en reacción se logra quitar y le corta la oreja. En ese momento, solo ese acto, Pedro se estaba echando a toda la gente que estaba con él encima. O sea, era un ataque directo de parte de la nación a los romanos. Eso es lo que él estaba haciendo. Pero vea qué irónico, minutos después, cuando estaba separado de él, ¿qué pasó? Lo negó. Quiero que vean la diferencia. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque el hecho de estar en la presencia de Dios y que nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, es el hecho de tener una relación cercana con Dios. La llenura del Espíritu Santo tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque es la manera en cual nosotros nos alimentamos, en la cual nosotros sabemos qué responder ante cualquier situación. Después, más adelante, Pedro, usted puede ver que él, de repente, él se para. Ya nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y él tiene el valor y se para hablando de las maravillas de Dios, sin ningún temor. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué había sucedido en Hechos capítulo 2? Había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. De eso se trata. Que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hay que acercarnos a Él. No tener temor, al contrario, acercarnos. Mire, debemos de actuar valientemente. Lejos de Jesús, difícilmente vamos a poder hacer las cosas, pero cerca de Él somos más que vencedores. De eso se trata. Cerca de Jesús decimos fácilmente no al enemigo. Cerca de Jesús decimos fácilmente no. No quiero, no voy. ¿Para qué? No, disculpa, pero no.
Es como aquellos que bien saben de que su hora de culto, intocable. Su día de servicio, intocable. ¿Por qué? Porque es nuestra relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros valoremos, que mire, eso es lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero aquel que de repente está así como quien dice, entre Camagüey y en el monte, mira, fíjate que mañana vamos a ir a un partido. Ah, fíjate que mañana tengo servicio, pero voy a pedir permiso, dice. Ah, no, voy a cambiar. Y tantas cosas que podemos decir, o sea, pero alguien que está lleno, no voy. A ese religioso, que dijimos al principio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Mire, cuando estás lleno estás en la presencia de Dios mismo, y su presencia es la que controla tu vida. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Dijimos, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4. Y vámonos al versículo 3. ¿Lo tenemos? La voluntad de Dios es que seamos santificados. Y tal vez en estos puntos no me voy a entretener mucho. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Lo tenemos? Vea bien esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. ¿Qué es santificado? Creo que nuestro pastor nos lo ha dicho muchas veces. Es apartado. Eso es ser apartado. Nos estamos apartando de lo malo, o estamos siendo parte de lo malo. Dice Salmos capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado, dice. O sea, como que dice, ni comparte nada. Eso es santificado, es alguien apartado. En este momento nos hemos apartado para Dios. Pero no solamente aquí, recuerde, no es un acto religioso, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no solo en la iglesia, es en el colegio, es en tu trabajo, es en tu familia, es con tu vecino, cuando vas en el carro, cuando vas en el bus, cuando quiera que andes. Eso es lo que Dios quiere, que seamos santificados. Sigámoslo leyendo. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Y comienza a decir unos puntos, y puntos en los cuales nos pueden servir a nosotros para ser santificados, para ser apartados. Dice aquí, primer punto, que os apartéis de fornicación. En otras palabras, el hecho, la voluntad de Dios es que seamos santificados. ¿Y cómo puedo ser yo santificado? Apartarme, abstenerme de todo pecado sexual. O sea, y a veces es lo que cuesta. Mire, es bien increíble, pero es triste. Yo me he topado con muchos casos así, en los cuales se me acercan, o se nos han acercado jóvenes y nos dicen: mire, fíjese que yo quiero casarme. Nosotros nos queremos casar y queremos saber si es la voluntad de Dios que nos casemos. Y la primera pregunta que a veces uno hace, y a veces uno la hace, y a veces no, pero a veces uno la hace, y dice: ¿y ustedes ya están teniendo relaciones sexuales? Y en muchos casos dicen sí. Entonces la siguiente respuesta es: disculpe, pero usted ni siquiera está con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es de que el acto sexual sea exclusiva y únicamente dentro del matrimonio. Pero desde el momento que estamos haciéndolo fuera del matrimonio, y dicho fuera del matrimonio, ya sean personas que están casadas y están teniendo relaciones sexuales fuera de su matrimonio, o jóvenes que ni siquiera, digamos, que están en una etapa de noviazgo y que ya están teniendo relaciones sexuales, déjame decirte que estás fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es esa. Dice que os abstengáis, que os apartéis de fornicación. Es tener cuidado. Esa es parte de ser santificado, abstenerse de pecado sexual. Versículo 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Digámoslo de otra manera: que tu cuerpo honre a Dios. Que tu cuerpo honre a Dios. Eso es ser santificado. Abstenerme, que mi cuerpo honre a Dios. Versículo 5: no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles, oiga bien esto, que no conocen de Dios. Dicho de otra manera, no actuar como los demás. Que ellos lo hacen, ¿el por qué no conoce de Dios? Que mis compañeros lo hicieron, sí, pero ellos no conocen de Dios. Y o sea que cuando nosotros actuamos de esa manera, no estamos actuando como hijos de Dios. ¿Como quién estamos actuando? Dice la Biblia: como los gentiles. O sea, como personas que no conocen de Dios,
como personas que no tienen temor de Dios. Entonces difícilmente es donde yo puedo decir, entonces ¿cómo sé que esa decisión es la correcta? Partamos desde esos puntos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios primero es que nosotros seamos salvos. Segundo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Tercero, que seamos santificados. Número 4, que seamos sumisos. Primera de Pedro, vamos a Pedro capítulo 2. Y espero que esté aprendiendo, como yo aprendí mucho a través de esta enseñanza. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:13. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá? Quiero ver que sí. Primera de Pedro 2, aquí es. Primera de Pedro 2:13 dice, del 13 al 15: por causa del Señor someteos, oiga bien esto, a toda institución humana, sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviado para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios cuál es? Que seamos sumisos. Fíjese que dejémoslo hasta la parte porque esta es la voluntad de Dios. No voy a meterme en política porque no es esa mi intención, pero sí de alguna manera lo que Dios quiere que tú y yo seamos buenos ciudadanos, que seamos buenas personas, que nos sometamos. Hay reglas. Hoy con esto que le quieren subir a las multas, creo que muchos hemos brincado. Pero ¿sabe qué significa? Obedecer las reglas. Ahí claramente las reglas están establecidas. De uno depende. Mira, a mí nunca se me va a olvidar la vez que me pusieron una multa en una calle que yo no tuve que haberme cruzado. Y yo creo que el hermano Roberto también no lo va a olvidar ya. Mire, yo venía de los Héroes y uno ya sabe, buscando la parte más rápida, se quiere tirar por la Nacional, pasar por el Ministerio de Educación. Y ahí no se puede cruzar si usted viene de los Héroes. Y yo de necio me lo tiré allá al otro lado por el Ministerio de Educación. Ahí estaban los policías esperándome. O sea, hay reglas. Todavía el muchacho me dijo, mire, más abajo puede cruzar. Todavía hasta le dicen, pero no se enoja. Gracias a Dios, yo no me enojé. Yo sí la regué, fíjate que no. Esta es de 34, me dijo, sí, yo sé. Y esas de 34 después van a ser de 100, un comercial. Imagínense. Y yo, no, sí, va, pues está bueno, de 11 se la voy a poner. Me dijo, gracias, Dios, gracias. Pero siempre me dolió dar $11. Si es como diríamos, si es un día de trabajo o no. Pues sí, claro. Imagínense, y yo me puse a pensar, pero las reglas están hechas. Pero a uno no le gusta y va a la contraria. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? ¿Qué tipo de compañeros somos en nuestro trabajo? ¿Somos buenos compañeros o nos aprovechamos? Escuchaba por ahí alguien que decía, fíjese que la hora de turno termina en tal, pero llegan a la hora de turno, llegan tarde, 15 minutos después. Y uno llega y, por ejemplo, o sea, estamos siendo malos compañeros, no hacemos nuestra responsabilidad, cargamos a otros. O sea, tantas cosas. ¿Qué tipo de compañeros somos? ¿Qué tipo de trabajadores somos? ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Nos sometemos a la voluntad? ¿Estamos siendo sumisos o estamos siendo rebeldes? ¿Qué tipo de hermanos somos? ¿Qué tipo de esposos somos? De eso está hablando. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? Y la pregunta tal vez sería, bueno, ¿y hasta dónde entonces yo puedo someterme a la voluntad de las leyes? Porque hay un límite también. Hay un límite. Y el límite es hasta donde el hombre quebrante un mandamiento directo de Dios. Hasta ahí es el límite. Un ejemplo claro en la Biblia, Daniel. Un ejemplo claro en la Biblia. Había un mandato de parte del gobernador, de parte del rey, el cual decía, nadie va a adorar a su Dios. Nadie va a adorar a su Dios. Si alguien quiere un favor de Dios, entonces va a llegar y se lo va a pedir al rey. ¿Qué estaba haciendo? Faltando un mandamiento directo a la ordenanza de Dios. ¿Ahí qué hace Daniel? Él dice, no, yo voy a seguir haciendo lo que siempre hago. Me levanto 3 veces al día y hago y le oro a mi Señor. Hay un mandamiento directo. Hay cosas que tal vez hay un límite, que tal vez vamos a ser confrontados. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que suframos cuando seamos confrontados al mundo por el pecado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Adelante unas páginas. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mi amado hermano, difícilmente va a ser cuando usted y yo queramos confrontar
cuando usted y yo queramos, digamos, hablar de Dios, cuando usted y yo queramos confrontar cosas que van acorde a la voluntad de Dios, que no seamos rechazados. A veces esto implica salir un poco de la comodidad en la cual nos encontramos. Yo me he sentido muy confrontado muchas veces por mis hermanos, muchas veces, en las cuales a veces yo llego a la casa, sé que mis hermanos no están haciendo las cosas bien, pero yo a veces por decir, quiero llegar a la casa, visitar a mis papás, estar bien con ellos y no pelearme con mis hermanos, pero dentro de mí siento una cosa, pero no les estás hablando de Dios, y ahí los estás dejando pasar, y de broma en broma, y quién sabe el día de mañana tengan otra oportunidad de escuchar hablar de Dios. O sea, de alguna manera, mi amado hermano, tú y yo somos llamados a hacer luz en medio de un mundo en tinieblas. O sea, de alguna manera sufrimiento va a haber, y más cuando es por hacer el bien. Por eso dice en el versículo, en el versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, como que dice, mire, si a usted, a mí en mi caso, si a mí me pusieron la multa por cruzarme donde no debía cruzarme, no voy a decir, ay, Dios me está probando. No, ahí fue mi error por haber cruzado donde no tenía que cruzarme. Ahí fue mi error totalmente, no tuve que haberlo hecho, ni error del policía. Error fuera, o la cosa diferente hubiera sido que el policía, digamos, ahí hubiera ido tranquilo y solo porque me vio la Biblia me hubiera puesto una multa, y tal vez fuera diferente. Es como hubo un tiempo, yo recuerdo, nuestra iglesia central tuvo una bastante persecución. No sé si cuántos se acuerdan de eso, que de repente la gente, los policías, solo porque tuvieran el logo del tabernáculo los paraban, le ponían esquelas. No sé cuántos recuerdan esa época, que ni siquiera permitían entrar a las cárceles a predicar. Media vez veían a alguien del tabernáculo. Bueno, llegó un momento en el cual entraban y mejor no llevaban el logo por poder entrar a las Bartolinas. O sea, eso es un ataque directo. Pero dice el Señor, o sea, no es fácil, pero de eso se trata. Muchas veces el evangelio no va a ser fácil, pero ahí donde está la bendición, detrás de eso está la bendición, por hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. Y como punto número último, el número sexto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos agradecidos. Vea lo que dicen 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi amado hermano, a veces cuando nos quejamos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es como cuando usted con sus hijos lo puede ver. Usted está bien agradado con su hijo, le cocina. Yo siempre se lo he dicho, yo entiendo cuando de repente es un día de calor. ¿Cuál es el plato favorito de las mamás cuando está haciendo bastante calor? La sopa, cabal. Y de repente dice, ¿y qué hay de comer? Sopa. ¿Usted qué siente cuando su hijo le hace mala cara? Va a quedar ganas de mismo darle un solo, ¿va? ¿Por qué? Porque si usted se ha forzado, se ha esmerado, no le hizo una sopa maruchan, usted si es posible hasta la hizo desde temprano. Fue a pescar el pollo, fue a robar la verdura, no mentira, fue a traer la verdura, todo lo hizo. ¿Por qué? Porque usted se esmeró. Y de repente viene su hijo y le hace mala cara. ¿Qué siente? Que no es agradecido, sino que se queja. Y usted le dan ganas de prepararle el día siguiente pollo. No, por fregar, mañana otra vez sopa le voy a dar. Oh, no, perdón, cambiémoslo. Sopa de frijoles para que sientan los sabrosos. Y cómo les encantan los hipotes la sopa de frijoles, ¿verdad? Se mueren por la... Mi hermano, es que Dios quiere que seamos agradecidos, que no nos quejemos, que cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios, ¿sabe qué? Entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios no quiere que nos andemos quejando, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas malas que estemos viviendo. Dice el versículo, dice, dad gracias en todo. No solamente dice en una parte, no solamente dice cuando estás en la iglesia, no solamente dice cuando te vaya bien, no solamente dice cuando te pagaron y te pagaron lo justo. No, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con Cristo Jesús. Mi amado hermano, la pregunta aquí sería entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acabo de hablar de 6 puntos que me dicen bien claro qué es lo que Dios quiere para mí. Pero entonces, ¿cómo sé qué carrera tomar? ¿Cómo sé qué novio elegir? ¿Cómo sé si casarme, si es esta persona o no? ¿Cómo sé si empezar un trabajo? Porque cualquiera puede decir, mire, pero todavía yo no tengo bien claro eso.
Todavía tengo dudas si es de hacerlo o no hacerlo. ¿Qué universidad de ganar? ¿Con quién debo estar? ¿Con quién? Y tantas cosas. Quiero que vea esto en cada uno de los puntos que hemos leído. Si usted es salvo, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted es santificado, si usted es sufrido, si usted sufre, sumiso, usted sufre por el Evangelio, usted es agradecido. Oiga bien, todos los puntos que hemos visto de conforme que es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida? Y yo sé que esto le va a gustar. ¿Sabe qué es? Lo que usted quiera. ¿No sé si me entiende? ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es que es lo que yo quiera? Si a veces lo que yo quiero no sé si es lo que Dios quiere para mí. Si a veces lo que Dios quiero no sé si es lo que quiero hacer. Es que aquí está la condición. Porque se trata de que si yo soy salvo, si soy lleno del Espíritu Santo, si soy santificado y soy sumiso y sufro por el Evangelio y soy agradecido, entonces hágalo porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Hágalo entonces, porque entonces, ¿cuál es el punto de esto? Ya no es usted, sino que es Cristo que mora en usted. Como dice aquel versículo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ese es el punto de esto. Como le decía, fuera de Dios, difícilmente voy a hacer la voluntad de Dios. Pero cerca de Dios, yo hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo que mora en mí. Porque me estoy dejando guiar por Dios. O sea que si usted es salvo, usted es lleno del Espíritu Santo, es santificado, es sufrido, sufre por el Evangelio, es agradecido, ¿quién cree usted que está controlando su vida entonces? ¿Quién cree entonces que está controlando sus impulsos? ¿Quién cree usted que está controlando sus decisiones? Ahí lo oigo decir, ¿quién es? Dios. Él lo está haciendo. ¿Por qué no lo está eligiendo usted por sus deseos? Lo está eligiendo ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía. Porque el Espíritu Santo nos lleva. Porque el Espíritu Santo nos direcciona hacia dónde debemos de ir. Porque hacemos la voluntad de Dios. Salmos capítulo 37, 4. Y con este cerramos. Salmo 37, 4. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo. ¿En quién dice ahí? En Jehová. O sea, ¿de qué se trata? Que nos deleitamos en Dios. Primero, porque soy salvo. Segundo, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Me deleito en Dios porque soy santificado. Me deleito en Dios porque soy sumiso. Me deleito en Dios porque sufro por el Evangelio. Me deleito en Dios porque soy agradecido. Entonces dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Digámoslo de otra manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, así dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? El ser salvos, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser santificados, el ser sumiso, el ser agradecidos, el sufrir por el Evangelio. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Eso es buscar la presencia de Dios. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, como quien dice, buscar a Dios y después a mí. O sea, primero a Dios, y ya cuando usted busca a Dios, Dios les concede el deseo de su corazón. Toma buenas decisiones. Ya no toma malas decisiones. Ya no solo se aventura a ver qué me sale. No, usted tiene la certeza que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a Dios. Mi amado hermano, el deseo de nuestro corazón debe ser buscar primero a Dios, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Deje que Dios moldee su corazón. Deje que Dios guíe su corazón. Deje que Dios moldee cada uno de nuestros pasos. A veces cuesta, hay unas partes que cuesta, pero ¿sabe qué? Todo vale la pena. Porque todos queremos que nos vaya bien. Yo quiero que se cumpla aquella parte donde dice, el que quiera tener días buenos y que te vaya bien y todo lo demás. O sea, yo quiero eso para mí. ¿Qué debo hacer? Aceptar a Dios, tenerlo a Él, someterme a Él, buscar, ser agradecido. Dios quiere que tú y yo tengamos una buena vida. La voluntad de Dios, mi amado hermano, no es que esté escondida en los cielos, que a veces uno así lo piensa. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios está escondida en tu corazón. Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Si usted lo cree, regáleme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.